Hola chicos, aquí tenemos el ejercicio 4 de la propuesta B de la convocatoria de julio de 2018 de Matemáticas 2. Fijaros que es un ejercicio de geometría que igual la primera vez que lo leemos parece un poco complicado, pero si conseguimos hacer el dibujo para poder verlo espacialmente se transforma en un ejercicio súper sencillo. Entonces fijaros, dice, dado los puntos A y B y la recta R, es decir, nos están dando dos puntos y una recta, apartado A, calcular el punto C, calcular razonadamente un punto C de la recta R que forme con AB un triángulo isósceles con el lado desigual en AB. ¿Qué es lo primero de todo? Pues lo primero de todo es ver qué era un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es un triángulo que tenía dos lados iguales y uno desigual. Fijaros que aquí tenemos este lado y este lado igual y este que sería desigual. Entonces fijaros, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que el lado desigual es el lado AB, es decir, los vértices A y B se encontrarían en el lado desigual, que en este caso, en el triángulo que yo he dibujado, es el lado de abajo. Por tanto, el punto C va a ser el vértice que nos queda, ¿verdad? Además, fijaros que nos dice que C pertenece a R, es decir, la recta R va a pasar por el punto C. Igual es esa o igual es esta, no lo sé. Cualquier recta que pase por C. Fijaros que aquí lo único que nos interesa es hacer un esbozo de lo que tenemos para poder encontrar las pistas y desarrollar el ejercicio de forma sencilla. Entonces, fijaros que conocemos que el punto C pertenece a la recta R y nos están pidiendo sus componentes, sus coordenadas. Fijaros que como C pertenece a la recta R, puedo expresar C como un punto genérico de la recta R. Os recuerdo que un punto genérico era un punto que pertenece a la recta R que tiene sus componentes en función de lambda. En primer lugar tendríamos que obtener las ecuaciones paramétricas de R, pero fijaros que en este ejercicio ya nos están dando R en forma paramétrica. Si nos la diesen en forma continua o forma general tendríamos que pasar a forma paramétrica. Entonces, la componente X de nuestro punto C va a ser la X de la ecuación paramétrica de la recta R. Y ocurriría lo mismo con la Y y con la Z. Entonces, nuestro ejercicio se ha simplificado en calcular el valor de lambda que hace que este punto C cumpla las condiciones que tenemos que interponer. Entonces, ¿qué más pistas tenemos en el ejercicio? Fijaros que como es un triángulo isósceles, sabemos que el lado AC tiene que medir igual que el lado BC. Eso es lo mismo que decir que la distancia desde el punto A hasta el punto C tiene que ser la misma que desde el punto B hasta el punto C, ¿vale? Además, esto se puede ver de otra manera, que a mí me gusta más, pero bueno, el desarrollo sería igual, que sería que el módulo del vector AC tiene que ser igual que el módulo del vector BC. Módulo del vector AC igual que el módulo del vector BC. Fijaros que el módulo de un vector es lo que mide, entonces como estamos en un triángulo isósceles y ambos lados tienen que medir igual, pues para que podamos obtener una lambda, la condición principal que se tiene que cumplir es esta que os señalo aquí. Entonces, primer paso que tenemos que llevar a cabo, calcular el vector AC. ¿Quién es el vector AC? Fijaros que el vector AC lo podemos calcular porque conocemos D, que es un punto genérico de R, y además A nos lo está dando el ejercicio. Entonces sería la componente X de C menos la componente X de A, exacto, del punto A, la componente Y de C menos la componente Y de A, y lo mismo con la componente Z. Fijaros que menos y menos es más, por tanto podemos simplificar un poquito como 2 menos lambda, lambda menos 2 y 3 más lambda. Ya tenemos nuestro vector AC. Ahora tendríamos que ver quién es nuestro vector BC. Pues nada, calculamos el vector BC de forma similar con el punto C y el punto B. Sería la componente de C menos la componente de B, que en este caso es 1. La componente de C menos la componente de B. Y con la Z ocurriría lo mismo. Componente Z de C menos componente Z de B.
Si simplificamos un poquito, igual que en el ejercicio anterior, fijaros que este 1 con este 1 se nos va y se nos queda menos lambda, lambda, menos y menos más, 7 más lambda. Ya tenemos nuestro vector AC y nuestro vector BC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues fijaros, ahora tenemos que hacer que sus módulos sean iguales, porque es nuestra condición, ¿vale?, de triángulo isósceles. Pues nada, vamos a calcular quién es el módulo de AC y quién es el módulo de BC. Os recuerdo que el módulo era la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, módulo de AC, componente x al cuadrado, más componente y al cuadrado, componente y al cuadrado, más componente z al cuadrado. Y le hacemos su raíz. Hacemos lo mismo con el módulo del vector BC, componente x al cuadrado, componente y al cuadrado, más componente z al cuadrado. Fijaros que ahora estamos ante una ecuación de segundo grado con una única incógnita, que sería lambda, que es el valor que a nosotros nos interesa. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación? Fijaros que como tenemos raíces, lo más sencillo que podemos hacer es elevar al cuadrado ambos términos de la ecuación y así las raíces se nos irán con los cuadrados, quedándonos así una ecuación sin raíces. 2 menos lambda al cuadrado más lambda menos 2 al cuadrado más 3 más lambda al cuadrado igual a menos lambda al cuadrado más lambda al cuadrado más 7 más lambda al cuadrado. Siguiente paso, fijaros, desarrollar los cuadrados. Vale, os recuerdo, cuadrado del primero más o menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. En este caso sería cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Menos y menos más, lambda cuadrado más lambda cuadrado, cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Siguiente paso, pues yo os recomiendo simplificar ambos términos porque fijaros que podemos juntar varios términos, ¿vale? Entonces, fijaros, lambda cuadrado serían 3 lambda cuadrado. Vamos a por los términos con lambda, menos 4 y menos 4 menos 8, más 6 menos 2 lambda. Y por último, 4 más 4, 8, más 9, 17. Igual a 1, 2 y 3 lambda cuadrado, 3 lambda cuadrado, más 14 lambda, más 49. ¿Vale? Y ahora ya fijaros que ahora ya sí que es una ecuación de segundo grado súper sencilla. Fijaros además que este 3 con este 3 se nos pueden ir. Entonces nos llevamos lambdas a un lado y no lambdas al otro lado. Fijaros, si me llevo las lambdas al lado izquierdo y les cambio el signo, nos quedaría 16 lambda igual a menos 32. Despejamos de aquí lambda y lambda sería igual a menos 32 partido 16. Es decir, lambda tiene el valor menos 2. Fijaros que nuestro punto C hemos dicho que era un punto genérico de R expresado en función de lambda. Entonces ya lo único que nos quedaría hacer sería venirnos aquí, sustituir lambda y ya tendríamos las coordenadas de C. 1 menos menos 2, menos 2 y 3 más menos 2. Fijaros que podemos simplificar menos y menos más, 3 menos 2 y 3 menos 2, 1. Esta sería la solución al apartado A, que serían las coordenadas, las componentes de nuestro punto C del triángulo isósceles. Y ya estaría resuelto el apartado B. Fijaros que esto es un punto y medio, es un ejercicio muy sencillo, pero que tenemos que ver el dibujo. Una vez resuelto el apartado A, procedemos a resolver el apartado B.
Fijaros que este apartado va a ser muy rápido. Dice, encuentra razonadamente las ecuaciones paramétricas de la recta perpendicular a la recta R y al vector AB y que pase por el punto A. Es decir, me están pidiendo una nueva recta. Recordamos que hay que nombrar todas las rectas, todos los puntos y todos los planos. Yo a esta recta le voy a llamar recta S. ¿Qué conozco de mi recta S? Pues fijaros, en primer lugar me están diciendo que la recta va a ser perpendicular a la recta R. Además me dicen que va a ser perpendicular al vector AB. Y por último me dicen que A es un punto de S. Fijaros que las rectas siempre se definen con un punto y un vector. En este caso el punto ya me lo están dando, ¿verdad? El punto -1, 2, 0 es un punto de la recta S. Me faltaría calcular un vector de S. Vamos a ver cómo lo podemos calcular. Fijaros que la recta S sea perpendicular a R es lo mismo que decirme que el vector X va a ser perpendicular al vector R, ¿vale? Y que el vector S, el vector de nuestra recta S, va a ser perpendicular al vector AB. Es decir, fijaros, nuestro vector S va a ser perpendicular de forma simultánea a dos vectores. En este caso sería al vector de R y al vector AB, ¿vale? Entonces os recuerdo que había una cosa que era el producto vectorial de dos vectores. El producto vectorial de dos vectores me devolvía un tercer vector perpendicular de forma simultánea a los dos primeros. Entonces, gracias al producto vectorial vamos a poder calcular nuestro vector. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver quién es el vector R. Os recuerdo que los vectores van acompañados de un igual y en los puntos no se pone el igual. El vector R, aquí en las ecuaciones paramétricas, podemos ver que es el -1, 1, 1, -1, 1, 1. Recordar que el parámetro lambda multiplicaba siempre al vector. Y el vector AB lo podemos calcular, ¿verdad? Puesto conocemos quién es el punto B y quién es el punto A. 1 menos -1, 2, 0 menos 2, menos 2 y -4 menos 0, menos 4. Ya conocemos el vector R y el vector AB, por tanto, ya podemos calcular nuestro vector S. Nuestro vector S hemos dicho que iba a ser igual al producto vectorial del vector AB por el vector de la recta R. El producto vectorial se obtenía mediante el determinante de los dos vectores, vector AB que es el 2, menos 2, menos 4 y el -1, 1, 1. ¿Cómo podemos calcular este determinante? O bien lo podemos calcular por Sarrus o bien lo podemos calcular por adjuntos. Yo en estos casos os recomiendo por adjuntos porque es más rápido, pero cada uno como prefiera. Componente X, quitamos su columna, quitamos su fila, calculamos su adjunto. Menos 2 por 1 menos 2, menos 4, menos 2. A ver, 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. Componente Y, quitamos su columna, quitamos su fila, 2 por 1, 2, menos 4, menos 2 y por último para la Z quitamos su fila, quitamos su columna, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Fijaros que ya conocemos el vector de nuestra recta S. Si queréis podemos dividir entre menos 2 para que se nos quede más sencillo, ¿vale? Ya conocemos el vector S, es decir, de nuestra recta S, ya conocemos su vector y conocemos su punto. Por tanto, ya podemos obtener cualquiera de sus ecuaciones, ya sea las paramétricas, las continuas, la general, ¿vale? En este caso, como el ejercicio nos pide la paramétrica, hacemos X igual, Y igual, Z igual. Os recuerdo que en primer lugar poníamos el punto, -1, 2, 0. Y después el vector multiplicado por el parámetro lambda. El vector es este que hemos obtenido, que sería más lambda, más 0 por lambda, que sería 0. Y ya tenemos la solución a este apartado. Espero que os haya quedado muy claro tanto el apartado A como el apartado B y si tenéis cualquier duda no dudéis en contactarnos.